El tiempo actual tuvo su inicio con un acontecimiento que trastornaría las esferas en las que el entendimiento humano se aventura para comprender su papel como alma viviente dentro del entorno en el que vive. Tal discernimiento sorprende al hombre sin que logre intuir a cabalidad cómo es posible que el lenguaje no alcance para explicar estos sucesos trascendentales. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Para muchos estudiosos y académicos que analizan los textos bíblicos, el mensaje de las Escrituras es un misterio que caduca y se disuelve conforme la humanidad sigue acumulando generaciones. Sin embargo, para el creyente genuino, este mismo mensaje se esclarece y consolida dando sentido a su existencia. Cuando Dios decidió entregar el reino a quienes harían frutos dignos de arrepentimiento, también determinó que estas personas ejercieran la potestad de administrar la vida divina en sí mismas y en el resto de personas que las rodeaban. No obstante, para ejercer esta potestad es primordial desarrollar cierto tipo de carácter, es decir, una personalidad adecuada. La palabra carácter viene del latín characteris y debe traducirse como una marca hecha con hierro. De esta misma procedencia, es decir, en latín, tenemos palabras como característica o cicatriz. En tanto que en griego carácter se traduce como huella grabada, impronta, marca distintiva o representación fiel. Al momento de profundizar en el significado de esta palabra, podemos decir que el carácter es la marca que dejamos en los demás cuando ellos reconocen que abordamos cualquier asunto. Es decir, que la manera particular en la que abordamos un asunto tiene una impronta, una marca personal. Pero esta marca no solo define la forma en la que hacemos las cosas, sino que las enmarca proyectando lo que los demás dicen de nosotros. Por ejemplo, si un creyente fácilmente se enoja y se hiere a sus hermanos, esa actitud lo define como si fuera su firma personal con la cual selló su propia manera de abordar determinado asunto. Como la firma es personal, los que observan a este creyente iracundo no les será extraño reconocer que en efecto esa es la manera particular en la que este creyente reacciona. En este sentido, el carácter se resume en lo que los demás dicen de nosotros. Debemos tener en cuenta que el método con el cual resolvemos los asuntos nos sentencia a menudo más para mal que para bien. Por ende, debemos como creyentes encontrar el medio adecuado para que las personas no vean nuestras marcas en el modo en el que nosotros resolvemos cualquier asunto, sino por el contrario, un camino para llegar a Dios.
del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. A pesar de la rebeldía que puedan manifestar los hombres hacia Dios, en estos versículos es evidente la decisión que viene por parte de la voluntad del Padre para reconciliar a cada persona y que así participe en el reino. Para que esta participación sea práctica, Dios abrió la puerta del arrepentimiento y mediante esta sensibilización le sea concedido al hombre el perdón de pecados. Un asunto que resulta importante en lo que tiene que ver con el pecador reconciliado es el testimonio que a partir de este momento se expone frente a las huestes y frente a las personas que empiezan a notar un cambio en términos de pensamiento y conducta. Es entonces cuando notamos que el creyente tiene una transformación, en donde las tendencias que amoldaban su comportamiento son reemplazadas por el designio de la utilidad en el servicio. La puerta del arrepentimiento es primordial, pues es a través de este reconocimiento que el creyente entiende que no puede servir de cualquier manera, es decir, reconoce que su carácter es un problema. Seguramente, al inicio, el camino de una persona recién convertida presenta un panorama como el descrito en Lucas 3:5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. En estos versículos se presenta el estado del hombre, el cual necesita pasar por un proceso de transformación para poder mostrar el camino. Todo valle será rellenado. El término valle viene del latín vallis, que traduce hondanada o cavidad, de donde tenemos cavar o excavar, es decir, producir hendiduras en el suelo extrayendo el suelo mismo. Nos referimos en palabras coloquiales a hacer un hueco. Vale la pena resaltar que valle es en términos geológicos una depresión, es decir, una hendidura en el suelo. En el sentido bíblico, los valles representan dos condiciones en el hombre. La primera es la depresión que produce una situación de malestar, usualmente una tribulación. Este punto se puede evidenciar en los Salmos cuando se habla del valle de lágrimas. Quiere decir que en el arrepentimiento el creyente se dirige al Padre para que sus tribulaciones pasadas puedan ser rellenadas con la vida y el gozo que Dios ofrece. Es decir, que en ese primer encuentro la persona está dispuesta a que Dios sane esas situaciones de dolor que causan depresiones por las cuales esta persona ha sufrido tanto. Sin embargo, hay otra condición que es aún más delicada
y por la cual la palabra valle tiene un sentido negativo, y es el que está relacionado con las prácticas que ofenden al propio Dios, de tal manera que se genera un distanciamiento entre Dios y el hombre. Por esta razón, conviene revisar el término valle desde la versión del idioma griego. En el griego testamentario, la palabra valle es pharax, palabra que se traduce como escarpadura abrupta, barranco, derrumbadero, precipicio o abismo. En este sentido, debemos observar la gran diferencia de significados entre la palabra valle en latín y en griego, haciendo hincapié sobre todo en la traducción del griego, pues esta deja ver claramente una separación entre la humanidad y nuestro Padre. La connotación del término valle como precipicio o un desbarrancadero se puede ver claramente en el texto de Jeremías 7:31. Y edificaron los altos de Tofet, que es el valle de Ben Hinnom, para quemar en fuego sus hijos y sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. No podemos dejar de lado que Tofet era un valle consagrado a prácticas ocultas, importadas de Babilonia, en donde se les rendía culto al ejército de los cielos. Y debemos tener claro que este ejército de los cielos son las huestes y legiones que habitan en los aires. Este mismo valle Tofet se convirtió en un lugar maldito, por lo cual en el tiempo los pobladores de Jerusalén destinaron de manera frecuente quemar la basura en este sitio, al cual más tarde se le llamó Gehenna, metáfora con la que se refirió Jesús a la condenación eterna. Un asunto que separa a Dios del hombre, tal como si fuera un precipicio, es el ejercicio de las prácticas ocultas, como lo pueden ser la idolatría o la hechicería, las cuales consumó el pueblo escogido de Dios cuando fue engañado por la influencia demoníaca, y con ello nos referimos a la fornicación espiritual que introdujo Acab, manipulado por Jezabel. Dentro de las prácticas ocultas y vergonzosas debemos involucrar todo asunto injusto o ilegal, pues originan un precipicio, una ruptura abrupta, un distanciamiento entre Dios y el hombre. Pese a todo lo mencionado, Dios, y solo Él, puede rellenar un abismo, es decir, que Dios está dispuesto a perdonar y en su misericordia permitir frutos de arrepentimiento dignos de la participación en el ejercicio del reino. En conclusión, el hecho de que todo valle será rellenado alude a que en el arrepentimiento toda acusación frente al Padre por una conducta oculta, vergonzosa o ilegal ya no representará una causa de distanciamiento entre Dios y el hombre.